¿Cuántos pensamientos tiene el ser humano diariamente? Qué pregunta más absurda. Bienvenidos a Contratesis. Algunos órganos del ser humano se mantienen activos desde el momento de la primera inhalación, o sea, desde que el doctor le da la nalgada al bebé para que llore. Este acto hace que tengas el primer aliento. De hecho, eso significa la palabra alma, aliento. Entonces, estos órganos funcionan desde el primer aliento hasta la muerte. De hecho, casi todos los órganos así son, con algunas excepciones en las que puedes vivir sin esa función usando sustitutos mecánicos o químicos, pero tanto el corazón como el cerebro son órganos que determinan si estás vivo o muerto en cualquier mamífero, incluyendo obviamente al ser humano. Bueno, pues así como el corazón tiene sus funciones muy determinadas y nunca descansa, aun si estás dormido, borracho, drogado, en coma, hipnotizado, enloquecido o locamente enamorado, pues es lo mismo con el cerebro, nunca descansa. Ojo, baja su actividad en circunstancias especiales como lo hace el corazón, o sea, nuevamente, dormir, sedado, hipnotizado, desmayado, anestesiado, pero al igual que el corazón, nunca descansa. Es por ello que me atrevo a minimizar la pregunta de cuántos pensamientos tiene el ser humano al día. Pero como no tengo la razón absoluta, pero lo que sé de la funcionalidad de nuestro cerebro, sistema neuronal y agregados, podemos decir que no existe una cuantificación de pensamiento. O mejor dicho, cualquier número que le pongas es correcto dependiendo de cómo sea tu interpretación de pensamiento. Mira, te explico. Esto es demasiado interesante, pero a ver, vamos por partes. Partamos de que el ser humano solo tiene un pensamiento. Sí, solo uno. Desde que nace hasta que muere. Es decir, es una película continua e interminable y no tiene un solo rollo que se proyecta en nuestro sistema decodificador. O sea, el sistema decodificador es cuando algo es retomado y expresado o simplemente rememorado. Bueno, les decía, esta película no tiene un solo rollo, tiene millones de rollos. Algunos son vírgenes, otros están muy saturados y así. Entonces, utilizando esta tesis de un solo pensamiento eterno, o por lo menos hasta que mueres, podemos concluir que el ser humano tiene un solo pensamiento desde que nace hasta que muere. Pero si quieres una respuesta más concreta, hay que hacer preguntas más concretas. ¿Qué es un pensamiento? ¿Dónde empieza y dónde termina? ¿Cómo podemos partir esa constante y eterna sinapsis informativa para segmentarla en eso que los humanos le decimos pensamiento? Primera y probable respuesta a la primera pregunta. ¿Qué es un pensamiento? Un pensamiento es una recuperación informativa que puede ser voluntaria o involuntaria, espontánea o construida. Entonces, si usted es una persona con una actividad muy dinámica, dinámica no es inteligente, ni sabio, ni nada de eso, es más, eso no existe, pues tendrá infinidad de pensamientos. Ahora bien, ¿dónde empieza y dónde termina un pensamiento? Empieza donde él quiera y termina donde él quiera. Así de sencillo. Un pensamiento no tiene ni un principio ni un fin. No existe una estructura como nosotros la conocemos dentro del cerebro. No hay tiempo ni estructura. No es como un libro o una película. El cerebro es el niño más inquieto de toda la creación divina. Tu cognitivo y la correlación de información que tú has adquirido es lo que le da una aparente estructura a tu pensamiento. Por lo tanto, el pensamiento no es métrico. Ahora bien, le hemos tratado de dar una estructura de principio a fin a un pensamiento porque hemos crecido con esa narrativa, pero lo único que hace el cerebro es que trata de justificar sus focos bajo esa estructura que es la más común en el ser humano. Entonces aquí la palabra clave es foco.
Entonces, digamos que tu actividad cerebral es un constante flujo de ideas, con orden o sin orden, con sentido o sin sentido, con un fin o sin un fin, pero ese flujo de ideas nunca cede, solo baja su intensidad. Pero si tú practicas un foco, es decir, recuperas cierta información de salida, de codificación, bueno, pues ese es lo que hemos determinado pensamiento. Pero no es que hayas construido una expresión informativa, es que realizaste un foco de atención en ese constante río de ideas continuas. Es por ello que me atrevo a cuestionar el cuestionamiento de cuántos pensamientos tiene el ser humano. Pues uno. Así es que no lo desperdicies, nunca tendrás otro. Oigan, vamos a subir un video para coaches de programación neurolingüística, terapeutas de la psiquis y ya saben, hipnoterapeutas, psicólogos, estudiantes de psicología, etcétera. Es un video inductivo, teórico, para reforzar el conocimiento de esta materia, programación neurolingüística, esta pseudociencia incomprendida y relegada. Estará a la venta, creo que $5, algo así. Entra a nuestra página www.contratesis.com. Espero coincidir con los tiempos porque si estás viendo este video, lo grabé hace 2 o 3 semanas atrás. Pero bueno, ahí encontrarás información que nadie quiere que sepas. Un día haré un podcast de por qué despiertas el apetito de compra cuando utilizas frases de escasez, ¿eh? Cómpralo antes de que lo eliminen. El médico no quiere que sepas esto. Esto no sale en televisión. ¿Todavía habrá televisiones en las casas? Creo que no. Ok, terminamos. Gracias por escuchar todos mis podcasts pasados detrás de controles. Agradezco el profesionalismo y creatividad de Karen Ibarra. Recuerda, yo soy Gabriel Castañón y nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Dale like.